Eduardo Hurtado, el autor de La franquicia cubana, es asesor de seguridad y estrategia, fue veterano de US Army y lleva buena parte de su vida tratando de que el mundo y especialmente los luchadores por la democracia y los que creen en ella, pues se den cuenta que el enemigo es mucho más astuto y más fuerte y tiene muchos más triunfos de lo que se piensa. Estamos viendo lo que está sucediendo en toda América Latina, no es solamente Colombia, que está viviendo unos días muy parecidos a los que vivió Chile y los que mucho antes vivió en Venezuela. Y por eso lo llamo para que nos explique qué es eso, qué está pasando y por qué después de tantos años de insistir una y otra vez y demostrar que en buena parte tienes la razón, pues o no son capaces de enfrentarse a ellos o no te escuchan. Bienvenido, Eduardo Hurtado. Te escuchamos. Gracias, Napoleón. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Y bueno, una situación bien complicada, ¿no? Y como dices tú, a veces tener la razón es lo que uno menos quiere, ¿no? Uno quiere que las cosas que uno ha estado tratando de advertir en pro de la democracia, uno quisiera equivocarse y que esas cosas no sucedan. Pero bueno, hemos visto la situación de Colombia sumamente preocupante porque no solamente afecta a Colombia, a pesar de que mucha gente dice, bueno, ese problema es de Colombia, los colombianos lo resuelvan, pero eso es un problema que trae daños colaterales. Y si recordamos que Colombia es un país que tiene una posición geográfica vital para Venezuela, y en caso de que algún día se pudiese producir una intervención hacia Venezuela, bueno, pudiese ser Colombia un aliado estratégico. Lo que hemos visto en los últimos días, hemos visto evidentemente una guerra asimétrica de cuarta generación, una guerra de quinta generación. Hemos visto guerra psicológica, hemos visto guerra cibernética, hemos visto básicamente la mutación del terrorismo haciéndose presencia a través de la dictadura científica o de esta franquicia cubana, como tú lo mencionaste al principio, haciendo estragos en Colombia. Eh, Siento de repente que tú tienes esperanza con que las cosas cambien en Venezuela. La esperanza nunca la voy a dejar a un lado, Napoleón. Eh, quiero permanecer optimista a pesar de que vemos que la batalla y la guerra va hacia otro sentido. No quiero dejar a un lado esa oportunidad porque, bueno, cualquier cosa puede pasar en el mundo. Maduro puede fallecer y fallece, hay un terremoto y se muere todo el mundo. Mira, eso no lo sabemos. Pero prefiero mantener esa esperanza viva. Maduro puede fallecer, pero también falleció Chávez y falleció a Fidel Castro. Sí, bueno, porque no estamos luchando contra una persona, sino contra un sistema muy bien planificado con ingeniería social y bueno, y estamos viendo cómo ellos a través de sus aliados estratégicos a nivel global están haciendo estragos donde ellos quieren, están tomando toda la región de Latinoamérica. Y cuando pensábamos en un determinado momento que pudiésemos tener una ayuda de los Estados Unidos eficiente y efectiva, bueno, nos dieron ese cambio y a pesar de que estamos viendo ahorita cierta flexibilidad con el gobierno de Biden, bueno, no sabemos qué está tramándose detrás de todo esto, pero no es quizás la solución no es la que los venezolanos, no es la que no queremos, es la que necesitamos, no es la que se está presentando. Yo lo que siento es, tendrás tu corazoncito republicano o no, o demócrata. Yo lo que siento es que los Estados Unidos hace tiempo dejaron de intervenir militarmente en América Latina, que su problema está en otras partes del mundo. Lo que siento es que eso que tú llamas la franquicia cubana ha sido realmente un extraordinario éxito, que después que perdieron todas las diferentes guerras que intentaron hacer en Venezuela, desde la misma llegada de la democracia, perdieron todas y cada una de esas guerras, desde intervenciones, financiamiento de guerrillas y demás, ¿no?
consiguieron por fin unos apátridas que le entregaron el país en un solo tiro y además le están financiando, le están regalando, ¿cómo se llama? La supervivencia desde el punto de vista económico. Eso es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo que Bolsonaro está haciendo revivir a Lula. Estoy viendo que la Kirchner regresó. Estoy viendo lo que sucede en Bolivia, lo que a lo mejor, afortunadamente, la diferencia entre la Keiko Fujimori y este radical de izquierda es cada vez menor. Ahora son 3 puntos, según los últimos datos de hace unas horas. Estoy viendo lo que está pasando en el resto de Latinoamérica y la verdad que están ganando. Sí, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Estados Unidos permitió el descontrol en la región, cuando tenía un continente norteamericano totalmente aliado, amigo, y de repente ha ido perdiendo terreno, y llegó un momento en que, como lo describía yo en el libro, que si Estados Unidos no intervenía, ya no iba a ser en contra de Venezuela, sino contra toda Latinoamérica, y es lo que estamos viendo. Y mientras más avanza, más complicado se le hace el asunto. Pero por otro lado, también describí en el libro que, hacía la pregunta, ¿por qué Estados Unidos no interviene? Vamos a ponerlo en una sala situacional y decimos, bueno, si interviene es por estas razones, pero ¿y sí qué pasa si no interviene y por qué no interviene? Pudiésemos alegar que hay complicidad, pudiésemos alegar que también compraron esa franquicia cubana y que van a hacer una dictadura científica, porque yo siempre describo, Napoleón, la gente cuando habla del músculo financiero que aporta el narcotráfico, siempre le echamos la culpa a Colombia, a Venezuela, a toda Latinoamérica, que es la productora de ese flagelo. Pero ¿quién la compra? ¿Dónde está el capo, el Chapo Smith, el Chapo Johnson? No hay. Al menos yo no lo he escuchado. Y entonces, esas 2 cuatrillones de dólares, esas 2.000 toneladas, no sé cuántas toneladas van ya, que ingresan a los Estados Unidos por diferentes regiones, ¿quién las compra? ¿Quién las negocia? ¿Quién las maneja? ¿Quién le paga a Diosdado Cabello y a todos los carteles que están en Latinoamérica? Alguien en los Estados Unidos tiene que estar haciendo un gran negocio. En Europa. Y en Europa, bueno, imagínate tú lo que pasó ahorita en España con el señor Infierno, porque la iglesia no tiene nada. Perdieron una plaza directa o una línea directa, una narcovía directa de Venezuela a Madrid. Y por consiguiente se reúnen, y ya no se reúnen en Cuba, ahora se reúnen en Venezuela. Y todos estos líderes estratégicos de la franquicia cubana que han adquirido esta franquicia, ahora van a Venezuela a reunirse a recibir instrucciones, porque ya los cubanos no quieren despachar desde Cuba, ya están totalmente mudados, infiltrados en Venezuela. Y ahora lo estamos viendo también en Colombia, totalmente infiltrados. Pero, Hurtado, no nos engañemos. En la política hay cada excremento, ¿no? En la alta política, en ambos bandos, de ambos lados, que uno dice en quién creer. Y no solamente hablo de la política fuera de Venezuela, sino dentro de Venezuela. ¿Por qué tú insistes en que hay unos malos y hay unos buenos? Bueno, mira, en criminología hay una teoría que se llama la teoría de Lucifer, ¿no? Donde se explica en esa teoría de que cualquier persona buena puede convertirse en una persona mala. Cuando tú le das poder, le das dinero y esa persona se ve en la capacidad de hacer cualquier cosa sin tener repercusiones hacia sus actos, se puede convertir en una persona mala. Entonces, a veces el mismo sistema lo arropa, el mismo sistema lo recluta y a veces esa persona, bajo esa teoría luciferiana, pudiese ser la manzana que está buena, pero está entrando en un canasto que está totalmente podrido. Y si tú no limpias ese canasto y lo llenas con manzanas buenas, jamás vas a tener una manzana que no esté podrida dentro de ese canasto. Entonces, la persona puede llegar a la política siendo un buen político, con buenos ideales y con una misión, un objetivo del deber ser. Sin embargo, el mismo sistema lo va a arropar y lo va a obligar, o te metes en la jugada de la corrupción o te vamos a sacar. Entonces, bajo esa convicción es sumamente difícil entrar en un gobierno, entrar en una transición en un gobierno como está de podrido Venezuela
y tratar de llegar de la noche a la mañana y tratar de hacer los correctivos necesarios para tener un país como uno lo quisiera tener. Eso va a pasar muchísimo tiempo. Primero, para que suceda, no sabemos cuándo va a pasar, y cuando suceda, bueno, vamos a pasar muchísimo tiempo. Pero déjame recordarte algo también que pasó con Nelson Mandela, y tú también te debes acordar de eso. Pero ¿qué pasó con Mandela? Mandela estaba preso 27 años y de repente lo llegaron y le hicieron una oferta y le dijeron, mira, vale, ¿sabes qué? Vente a gobernar, te vamos a hacer presidente, te vamos a sacar de la cárcel. Eso sí, el acuerdo es que tú no vas a meter preso a nadie ni vas a perseguir a nadie. Y Mandela, ¿qué va a decir? Bueno, vale, que sí, está bien, acepto. Después de 27 años en la cárcel, que o era eso o no era nada. Y cuando lo sacan, lo hacen un héroe demócrata y todo maravilloso. Pero la gente se preguntaba, bueno, Mandela, ¿y qué pasó con este señor que fue corrupto, que te metió preso, que esto, y no lo vas a perseguir? Y el Mandela lo que decía era, es que nosotros o el país lo que necesita es paz, armonía, amor, y bajo esa consigna gobernó. Entonces, a veces una salida estratégica de esa dictadura científica, tratar de hacer un proceso de transición y decir, bueno, ok, nosotros nos vamos a ir, pero a disfrutar nuestros millones, pero ojo, te vamos a poner aquí precisamente para que hagas esto. Entonces no sabemos qué pueda pasar. O sea que Diosdado Cabello, por ejemplo, o Padrino López, ¿no? Pueden conmoverse y entonces volverse buenos. Porque hay que tener en cuenta yo no creo. que Mandela, no nos engañemos, Mandela estuvo preso tantos años porque en Sí. principio fue acusado de terrorista, porque fue terrorista. Totalmente, totalmente. Uh-huh. El mercadeo político lo vende en la historia hoy día. Quien no sabe eso, cuando leen la historia, dice que fue el gran demócrata del universo y el héroe de la paz y el premio Nobel y todas esas cosas. Y eso es eso. Cuando llegó al gobierno realmente se comportó muy bien, fue aplaudido por el mundo entero, excepto por los extremistas. O sea que desde ese punto de vista no fue el Mandela muy joven, ¿ok? Pero ok, lo estoy poniendo aquí como, vuelvo a repetir, aunque hay gente que no le guste, como mi papel de abogado del diablo. Entonces veo que tú tienes esperanzas y que crees que hay cambio. Pero eso que llamas la franquicia cubana, que ahora nos vas a explicar nuevamente de qué se trata, es la vieja lucha entre el bien y el mal, entre los ángeles y los demonios, entre el capitalismo y el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo, entre los resentidos y los multimillonarios y beneficiados por el mundo y por sus negocios. En fin, eso es tan viejo como los seres humanos. Totalmente, totalmente. Eso no es nuevo. Yo no estoy inventando aquí la rueda redonda, ni estoy inventando el agua tibia, pero la historia, a veces desconocer la historia hace que la repitamos. Cuando pasan 50, 100, 200 años, ya no, las nuevas generaciones no las conocen. Y estamos viviendo en carne viva, nosotros, nuestras generaciones, lo que es la mutación del terrorismo y lo que anteriormente se aplicaba antes 50, 60 años con el gobierno de Fidel Castro. Hoy en día tenemos otras herramientas, o tienen los malos otras herramientas que pueden utilizar hacia esa franquicia cubana, que básicamente es una franquicia para el poder eterno. Entonces, cuando estamos hablando de guerra psicológica, hemos visto los grandes avances de la guerra psicológica, los medios de comunicación, el Internet, la seguridad cibernética, la guerra de quinta generación, que es una guerra que va destinada al deterioro de la parte psicológica del individuo. Y un montón de estrategias, Napoleón, que no las teníamos hace 60, 70 años. Entonces, ellos tienen también, los comunistas, terroristas y todos estos individuos, tienen también su proceso de investigación y desarrollo y mejora continua. Y las van aplicando en la sociedad a través de la programación neurolingüística, que siempre ha existido, pero ahora la aplican a favor de esta dictadura científica, la inteligencia emocional, cómo ellos conectan con las emociones de las personas y manipulan esa inteligencia emocional para que la gente cree un poder de percepción a favor o en contra, dependiendo de cuál es el objetivo. Y el lenguaje corporal también. ¿Tiene futuro la democracia en esta nueva era?
y en este caos, con toda esta revolución tecnológica. La democracia tiene futuro porque tal y como está, no le veo mucho futuro, porque justamente los enemigos de la democracia están utilizando esas nuevas tecnologías para lo que antes era la fuerza de la democracia, que era la disensión, la discusión, para que entre todos y en las discusiones se llegara a la mejor salida o a la salida que la mayoría de la gente estaba de acuerdo que fuera esa la salida, equivocado o no, pero estaba de acuerdo. Parece ser que ahora es la gran debilidad de la democracia. Quienes tienen eso que llaman verdad que no existe, porque si ahora, si a algún momento no existe una verdad es ahora, y si no, basta leer los Twitter y basta leer algunas de las informaciones, inclusive de medios de comunicación serios que caen también en la desinformación. Quiero creer que es sin mala intención, porque al fin y al cabo quien se desprestigia son ellos, pero da la impresión que la democracia tal y como está no tiene mucho futuro. ¿Qué piensas tú? Bueno, si aplicamos los mismos métodos fallidos, vamos a obtener los mismos resultados. Y yo creo que los que amamos la democracia, los democráticos, eh, algunos han seguido utilizando las mismas estrategias para combatir esa mutación del terrorismo que se ha fusionado con socialismo, comunismo, guerrilla, insurgencia y con todos esos tipos de guerra y han mutado y han sacado. Perdona, pero se te olvida también el otro extremo, el extremo de la derecha, el resurgimiento, por ejemplo, de los nazis, por citar unos. Ajá. Sí, bueno, todo extremo es malo, pero lo que te quiero decir es que mientras la legión del mal se ha actualizado, se ha modernizado, ha encontrado maneras de financiar ese progreso, la democracia se ha quedado estancada, se ha quedado atrás utilizando los mismos métodos con que combatía hace 60, 70, 100 años. Entonces llega un momento que empieza a caminar en círculos y caminar en círculos o moverse no significa avanzar. Entonces, así como el socialismo pasó del socialismo al socialismo del siglo XXI, básicamente lo que quiso decir es que ya no somos el socialismo viejo. Igualmente la democracia va a tener que, así como digo yo, dictadura científica, vamos a tener nosotros que diseñar también la democracia científica, la cual tiene que comprender es primeramente, y que ha dado resultados, porque, y lo escribí en el libro, Napoleón, que decía, primeramente tenemos que identificar qué es la ingeniería social para aprender a defendernos de ella. Y una de las cosas que hemos visto en Colombia, en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, es que la guerra digital ha sido efectiva. Por consiguiente, el enemigo sabe que tiene que controlarla a través de tumbar las redes de Internet y todas esas cosas y crear soldados digitales para ellos también utilizar eso como herramienta. Pero cuando la gente agarra un video, lo transmite, escribe y todas esas cosas, la gente se va informando y la gente se va educando. Entonces sí es efectiva la misma estrategia que ellos usan. Pero en el caso de Colombia, fíjate la diferencia de esa guerra digital. Los insurgentes, quienes usan sus bloques de contención o fuerzas de choque, ellos tienen definidos sus objetivos. Ellos tienen un grupito que es el que va a luchar contra la policía y su objetivo es hacerse meter preso. Ellos van a provocar hasta hacerse meter preso. Pero al mismo tiempo tienes otro grupo que está filmando y su misión es filmar en el momento en que el policía le da un palo al insurgente, ¿ok? Pero no va a filmar la parte en que el insurgente le tiró una bomba al policía. Lo filman, lo editan, lo hacen viral, lo transmiten a China, Rusia, Venezuela y bueno, lo convierten en el escándalo de los derechos humanos. Pero el gobierno colombiano también puede utilizar esas herramientas digitales y no las usa. Entonces ahí es donde tú te preguntas, bueno, pero si en el amor y en la guerra todo se vale, si ellos están haciendo eso, tú también puedes hacer. Pero espérate, no las usa porque no pueden, porque tienen razón los enemigos, no las usan porque no están modernizados ni tienen los avances que tiene el enemigo a pesar de estar ellos en el poder, es decir, el gobierno colombiano. No las usan, ¿por qué? Porque yo creo que hay una burocracia ahí, un protocolo corporativo que a lo mejor a veces no se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Entonces esa burocracia a veces no permite que las cosas avancen como deben ser. Entonces
los asesores a lo mejor son buenos y les dicen, mira, vamos a hacer nosotros también lo mismo. Vamos a agarrar nosotros y vamos a tener unas redes y vamos a viralizar en el momento en que el insurgente incendió a un comerciante, incendió a un policía y lo capturamos y todo eso y resulta que este tipo es terrorista y tiene un alto prontuario policial y vamos a sacarlo en las redes sociales y vamos a exponerlo. Pero Eduardo, entonces, parece que hacen lo mismo, porque todavía ¿perdón? hace unas horas salió el video de unos policías disfrazados de, creo que eran policías o guardias, no sé, Infiltrado, disfrazados de claro. civiles, okay, haciéndose pasar por extremistas. Bueno, es que aquí vamos a ver de todo, ¿ok? Vamos a ver insurgentes disfrazados de policía haciendo videos y haciéndose pasar por policías, maltratando a las personas y siendo filmados y grabados y mandan eso de manera viral. Y bueno, el poder de percepción que tú obtienes cuando ves el video y tú lo que medio ves en un uniforme del policía, porque no se ve claro, y lo que ves es una persona que está vestida de policía dándole palo a un civil. Y la percepción y esa inteligencia emocional vas a decir, bueno, oye, el policía se pasó. Pero también los insurgentes se infiltran en las marchas de la gente que tiene razón en marchar y provocan el caos, inducen el caos. ¿Cómo? Bueno, le tiran una piedra a un negocio, le echan unos tiros y entonces se confunde la masa que realmente está reclamando un derecho con una masa subversiva. Esos son los provocadores de oficio. Así como también dentro de la policía se van a infiltrar también personas que van a Ahora, ¿por pasar qué la de información. repente, fíjate, no Ujú. es, vamos a llamarlo metedura de pata de Duque, eso de que en un momento de pandemia, de crisis, que la gente ha perdido el trabajo, que la gente se siente mal, que la gente lleva año y medio recluida en sus casas con un tapaboca cada vez que puede salir, y entonces se le ocurre, pues, aumentar los impuestos. ¿Okay? Él Exacto. necesitaba dinero y se le ocurre entonces aumentar los impuestos a la clase media y a la gente más humilde. No debió haberlo hecho, es verdad. Alguien le debe haber dicho no lo hagas y aceptó hacerla. Eso le costó el puesto, es verdad, a el ministro encargado. Eso le hizo que tenía que echar para atrás. Así todo siguió el descontento popular. Pero no es la primera vez, porque son seres humanos, ¿okay?, que un presidente se equivoca. Ujú. ¿Qué es lo diferente que ha pasado ahora en Colombia, en un país además que tiene esa tradición de violencia tan grande y por tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha cambiado en las últimas, antes que me digas, bueno, la nueva tecnología, antes que no había sucedido en todo el gobierno de Duque? Bueno, yo creo que el presidente, acuérdate que un presidente no toma todas las, bueno, la responsabilidad no se delega. Por consiguiente, toda la culpa se la vamos a echar a Iván Duque. Pero él tiene asesores, porque él no lo sabe, no lo sabe todo. Y para tener, Porque es un demócrata por supuesto, y exacto. respeta las leyes y la formación de cómo debe ser un gobierno, etcétera. Eso lo sabemos. Yo no estoy acusando ni remotamente ni me atrevería a Duque. Vamos a estar claros, porque primero no vivo en Colombia, ¿no? Ni soy colombiano. Eso lo Sí, sabemos, pero ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Porque ahora bueno, sí, porque ahora en yo Chile, pudiese, mira, el primer gobierno del actual presidente de Chile fue muy aplaudido y fíjate lo que vivió hace apenas unos meses atrás. sí, yo creo que fue una mala jugada de sus asesores y bueno, pagó los platos rotos a Iván Duque, ¿no? Pero fíjate, no sabemos si esos asesores también están infiltrados, porque la capacidad y el presupuesto que tiene la dictadura científica lo puede todo. O me vas a decir, Napoleón, que Colombia, todo el sistema político de Colombia es honesto, cuando sabemos que después de Pablo Escobar Gaviria más nunca salió un capo en Colombia. Cuando Cuando me digas en qué país todo el estamento político es honesto, podré creerte. Bueno, pero Me hay parece veces muy humano. que Claro que hay gente honesta, deshonesta, más inteligente que otra. A lo mejor era muy bueno cuando Duque lo escogió, este es perfecto para eso, pero en la práctica y cuando tiene que hacer un trabajo para masas, para un país completo, ya es diferente a cuando tiene que asesorar una compañía por muy grande que sea. bueno, pero Uribe tuvo un ministro de la defensa que fue infiltrado.
y tuvimos un presidente que apoyaba la guerrilla. Entonces imagínate tú que vamos a pensar que Iván Duque no va a tener a personas infiltradas, obviamente que sí. Pero fíjate, esto también pudiésemos pensar que esto puede ser un proceso de ensayo y error en vista hacia las elecciones de mayo del 2022. Y no sabemos si, porque la dictadura científica funciona con un programa de avanzada, en lo que llamamos en seguridad estratégica avanzada. No sabemos si ellos soltaron esto y vamos a medir la capacidad operativa de la policía, la reacción del gobierno, vamos a ver contra qué nos vamos a enfrentar nosotros con la ciudadanía, vamos a hacer todas esas mediciones, porque en la dictadura científica, la ingeniería social, se basa en datos estadísticos, Napoleón. Y ellos ellos definen sus necesidades, las miden, las analizan, las implementan y las controlan. Y después de eso hacen lo que llamamos en Estados Unidos, en la Fuerza Armada, un After Action Review, una acción después de la acción. ¿Qué estuvo bien, qué estuvo mal, cómo podemos mejorarla? Entonces, porque tú también te preguntas, bueno, ¿por qué hacer eso ahorita? Ahorita no van a lograr que Iván Duque renuncie a la presidencia, a solo casi un año ya de las elecciones, pero pudiese ser una medida para ver en qué capacidad operativa, táctica y estratégica está el gobierno. Y sueltan ese trancazo. Bueno, mira, tú vas a crear esta ley y vamos a formar un lío y todo eso, y bueno, vamos a ver qué sucede. Y en base a eso nos vamos a preparar entonces para el trancazo que va a venir más adelante, bien sea en enero, en febrero o próximo a las elecciones. Y si son tan buenos planificando, evidentemente mejores que los demócratas y la gente de derecha y de extrema derecha ahora, ¿por qué los gobiernos, no todos es verdad, suelen ser tan desastrosos? Bueno, porque es que yo creo que eso es como decía la frase, ¿no? Si vas a hacer algo malo, hazlo bien. La intención de ellos es gobernar no haciendo el bien hacia el país, sino más bien controlando las masas. Y las masas vulnerables las vas a controlar a través de la pobreza, crear la dependencia. Para nosotros que pensamos diferente, diríamos, bueno, un gobernante que tenga mucho dinero y eso, y hace un buen país próspero y todo eso, ese es el deber ser. Pero también nos preguntamos, ¿y por qué no lo hace? Bueno, porque quieren la dictadura científica, quieren perpetuarse en el poder, y para perpetuarse en el poder no vas a pasar de 10 años. Si tú quieres una dictadura científica y quieres tener aliados estratégicos que te financien el negocio del narcotráfico a nivel global, vas a tener que aplicar la dictadura científica. Entonces, por consiguiente, la manera de dominar las masas va a ser a través de la pobreza. Pero los chinos no solamente unificaron a China con una dictadura horrible, terrible, y no sé, para mucha gente absolutamente necesaria para que unificara, por ejemplo, el idioma, unificara una población que estaba multiplicada en cuanto a diferentes tradiciones, que nunca había estado unida, que era gigantesca. Fíjate, y algo descubrieron que sin dejar de ser una horrible dictadura, pues están convirtiendo en la primera potencia mundial, si no la es ya. Es más, se dan el lujo de decirle al presidente de los Estados Unidos, es que con una democracia ya no se puede sostener una primera potencia mundial. Sí, bueno, es cuestión de cultura también, ¿no? La cultura china es una cultura bien diferente, es igual que la árabe. ¿Cuál fue el error más catastrófico que presentó Estados Unidos en la intervención de Irak? Después que controlaron todo militarmente, operativamente, tácticamente, no pudieron con la cultura árabe. Simplemente no puedes cambiarlos. La cultura latinoamericana es totalmente diferente a la cultura china. No tuviésemos que tener una transculturización de 50, 100 años para nosotros pensar de manera como producen los chinos. Pero los chinos también son lo que son porque acuérdate que la economía de allá y la estabilidad social, los sueldos y todo eso es sumamente bajo. Ellos no tienen seguridad social, ellos no tienen seguridad industrial en las empresas, o sea, eso lo llevan... Pero dicen que hay más millonarios que en los propios Estados Unidos, que su capitalismo es realmente el capitalismo salvaje.
Bueno, no sabría decirte, pues ignoro realmente cuál es eso, pero ellos han tenido una estrategia muy singular y muy inteligente en materia de inversión. Cuando tú vas a los Estados Unidos, las grandes corporaciones tienen inversiones de los chinos. Cuando tú vas a Panamá en la industria del petróleo, están invirtiendo en los chinos. Y tú ves a los chinos por todos lados. Inclusive, en un escenario de guerra que una vez se planteó, donde se destruía China por completo, los chinos se reían y decían, bueno, ahora tú me vas a pagar a mí la reconstrucción de China, porque es que todas las empresas que están en los Estados Unidos son de nosotros. Entonces, ahora todo lo que nosotros producimos en Estados Unidos es para pagar a China. Entonces, la han jugado estratégicamente. No hicieron el Tratado de Libre Comercio de manera honesta y le quitaron negocios a todo el mundo y bueno, jugaron con la ambición de las personas por hacer más dinero. Y bueno, quebraron un montón de empresas porque ahora todo el mundo compra en China. ¿En qué consiste esa franquicia cubana de la cual ya nos has hablado, pero es bueno repetirla? En este momento, ¿no? En Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en buena parte de Centroamérica. Échanos el cuento. En Argentina, por lo visto, será también en Brasil, con Lula libre y cada vez con mayor popularidad. Cuéntanos en qué consiste. Mira, la franquicia, como su nombre lo establece, es un negocio, ¿no? Los cubanos entendieron que lo que ellos implementaron en su país y que fue exitoso, lo decidieron expandir. Pero fíjate que singular, ¿no? Ellos en cada región, en cada país donde ellos tienen su bloque de asesoría de gobierno eterno, porque eso es lo que ellos están asesorando. Yo te voy a vender los asesores, los espías y te voy a ayudar a cuadrar todo esto para que tú gobiernes 100 años, tú y todas tu generación. Pero al cambio, yo te voy a exigir también que tú me pagues ciertas cantidades de derechos, de dinero y de todo esto. Pero ellos no trafican droga. Ellos no se meten con nadie, ellos lo que venden es asesoría, pero a cambio de todo eso te van a dar petróleo, les vas a dar dinero, les vas a dar oro y todo eso. Entonces Perdona, imagínate ¿cómo tú. que no trafican drogas si ya desde los años 70 se está denunciando cómo Castro y Raúl Castro, que era el encargado principal de eso, según las denuncias, estaban traficando con los grandes capos de la droga? Cuando no existía esa franquicia cubana, eran exportadores de droga con ¿cómo se llama? Pablo Escobar Gaviria. Pero hoy día ellos ya no tienen necesidad de exportación de droga. De hecho, los informes de inteligencia geoespacial, cuando muestran los mapas de todo el tráfico de las narcoaerovías y todas esas cosas, tú no ves nada va para Cuba ni nadie sale para Cuba, desde Cuba. Es que no tienen necesidad, porque la gran cantidad de dinero que reciben de Venezuela, de Colombia y de todos estos afiliados, no tienen que hacerlo. Por consiguiente, ellos no son culpables de nada. Imagínate tú qué manguangua, como dicen en Venezuela. No, oye, yo me siento aquí, yo te voy a decir cómo tú vas a delinquir, pero a mí no me metas en ese rollo. Yo, de todo lo que tú robes, tú me vas a dar un porcentaje, por supuesto, ya lavado, ya legítimo en los sistemas bancarios, porque no me lo vas a dar porque yo lo lave. No, no, tú me lo vas a transferir cuando ya lo metas en los bancos. Entonces, imagínate tú cómo funciona esa franquicia. Me vas a dar un 30, un 40% y bueno, yo te voy a asesorar. Por supuesto, la asesoría incluye cómo construir un músculo financiero a través del narcotráfico. Entonces, imagínate tú esa dupla Venezuela-Colombia. Okay. Tú dijiste que el propio Uribe tenía un ministro de la Defensa infiltrado, me supongo que te refieres a Santos, ¿okay? Y me supongo que te refieres por los acuerdos de paz que se gestaron todos en La Habana. Y supongo que dirás, bueno, esto es el colmo, ¿no?, de gestar unos acuerdos de paz en el territorio que financió, ¿no?, la guerrilla colombiana. ¿Okay? Pero en los últimos informes que salieron, parece que Duque está haciendo exactamente lo mismo en unas reuniones previas en La Habana con el ELN. O sea que en política todo es válido, por lo visto. Sí, mira, en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Resolución de Conflictos, a veces se expresan ciertas resoluciones que quizás nosotros en la industria de la seguridad o como ciudadanos normales no aceptaríamos, pero que en la política son válidas.
por lo menos la cohabitación para una escuela de resolución en conflictos es posible cuando ya no hay más alternativa. Entonces, una dictadura científica en su proceso lo llamamos nosotros de escape, pudiese optar por esa única salida, es la única forma en que yo me voy a ir, con una cohabitación y una no persecución. Ah, bueno, y la preparan para que ese sea el único camino en caso de que ellos vayan a ser derrocados. Y les funciona. Entonces, es sumamente complicado, Napoleón. Esto no está fácil, ni esto va a salir con unas votaciones, ni con una solución, pudiese salir con una solución militar, no tengo duda, pero no creo que vaya a suceder. Hacia eso iba, fíjate. Creo que tú eres uno, por lo que me has dicho, que creíste en la palabra de Trump de que todo estaba sobre la mesa, ¿no? Eso incluía una intervención militar, cosa que yo no sé mucho de eso, pero estoy seguro que era mentira. Si no era una bravuconada o una forma de asustar o lo que quiera, que supongo que en la política, como en los negocios, para mucha gente es válida. Los Estados Unidos no van a intervenir militarmente porque no lo han hecho en América Latina desde hace muchas décadas. ¿Okay? Porque el mundo ha cambiado posiblemente, porque ahora ellos tienen mayores problemas que Venezuela y que América Latina, inclusive problemas internos, y lo estamos viendo. Toda esta división que hay como nunca. ¿Cuál es la salida para Venezuela? Mira, eso de que todas las opciones estaban sobre la mesa y el hermetismo que le dieron en no llamar las cosas como son, lo hacía más sospechoso aún. Porque cuando tú tienes todas las opciones sobre la mesa sobre la mesa, y yo entiendo que en la política a veces tienes que ser discreto y no puedes tratar de vender, tienes que ser muy cuidadoso porque de repente si en alguna oportunidad le dices a algún periodista, bueno, está contemplado una intervención militar, olvídate, eso le van a sacar provecho como no tienes idea. Entonces, quizás se cuidaron de eso. Por la parte estratégica militar... ¿Cuidaron de qué? No entiendo. De crear un caos en la noticia, porque si a ti como periodista y tú andas buscando que la persona diga, el político diga, sí, yo lo vi ahí dice opción militar, le vamos a caer a plomo con cohetes y con aviones, y yo digo algo, olvídate que eso va a ser noticia y va a crear un caos. Entonces, si esa opción estaba, yo no sé si estaba o no estaba, pero ni sé ni siquiera quién la inventó, si fueron... Ya va. Tú trabajaste en el US Army, fuiste integrante, y sabes perfectamente bien que no solamente Estados Unidos, los países tienen estudios en caso de que estén amenazados realmente, ¿no? ¿Cómo van a intervenir? Entonces, seguro que hay, no solamente sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre países claves para ello, ¿no? Una posible, en teoría, intervención, como Venezuela tenía también esos ejercicios que inclusive una vez salieron en la prensa, con una posible guerra con Colombia, donde en ese momento, creo que son los años 70, creo que en los 80, militarmente ganaba Colombia. O sea que eso de que haya unos estudios para intervenir, sí, pero de que sea realidad esa intervención, evidentemente que no fue. Lo que pasa es que cada quien hace su trabajo, ¿ok? Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, obviamente que tienen un plan para llegar a Venezuela, intervenir y hacer todo lo que tienen que hacer. Eso no me cabe duda, ni te tiene que caber duda porque es así. Ahora, pero es que esa decisión no la toma el ministro de la Defensa ni el comandante general del Ejército de los Estados Unidos. Es una decisión política. Y sí, yo no tengo duda que esa opción se la hayan presentado y le digan en aquel entonces al presidente Trump, mire, si usted quiere hacer esto, aquí está, ya nosotros estamos listos. Los Estados Unidos tienen una capacidad de lo que llaman deployment, de poner una división completa en cualquier parte del mundo en 48 horas, 72 horas. Entonces, de que van a entrar por Colombia, mira, por Brasil pueden entrar por donde les dé la gana, por arriba, por abajo, por donde les dé la gana, los Estados Unidos pueden entrar en cualquier parte del mundo y hacer lo que necesiten hacer. Ahora, esa decisión es política. Los informes de inteligencia, de contrainteligencia y todo eso se los entregan a los políticos y ellos son los que jalan el gatillo. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la salida para Venezuela real? ¿Tiene salida real? Bueno, mira, a lo mejor la salida que se está proponiendo no es la que menos nos conviene o la que
o la que queremos, ¿verdad? Porque como buenos ciudadanos queremos que todo sea bello, que todo sea, que saquemos a los malos y que vayan a la justicia bueno, Sí, pero que a mí no me toquen, ni me rocen ni me hieran. Ajá. exacto, ¿no? Y que venga una persona honesta y entonces Estados Unidos le da, ese es el escenario Y que sea amigo mío la fantasioso. persona honesta, y si es dictador no importa si yo estoy, si no me hace a mí nada y yo pienso como el dictador. Ajá. Todo Bueno, pero acuérdate que cuando salió el fenómeno Guaidó como líder emergente, ¿cuál era la reacción de todos los grandes empresarios que estaban fuera de Venezuela? Todos empezaron a cuadrarse. Mira, ya yo tengo un amigo que ya me dice que el primo de Guaidó, que es amigo de la tía, que no sé qué más, y todo el mundo estaba buscando el negocio, porque esa bendita cultura que tenemos es quítate tú para ponerme yo. Entonces, o lo hay que que pasó con decirlo. Chávez. Ay, qué chévere, Chávez, no sé qué, eso lo manejamos. Mira, ese sambo lo manejamos rápido. Tranquilo, todo el mundo anda buscando su enchufe, Sí, ¿verdad? pero hubo muchos que sí pensaron, o varios que pensaron que los podían manejar. Sí, totalmente. Entonces, como te digo, siempre la opción militar es una opción. Ahora, ¿hasta qué punto el La actual opción militar gobierno, en Venezuela, de los venezolanos, de militares venezolanos, dices? no, es que ya no hay militares venezolanos. Desafortunadamente, la parte de la estrategia de esa franquicia cubana Porque es, esa opción militar, vamos a esa ser tiene que ser realistas, extranjera. esa opción militar, esos soldados, ¿dónde están? En Colombia no pueden estar no pueden ser soldados colombianos con todos los líos y problemas que tiene Colombia. Olvidémonos de que Colombia se va a meter en otro lío No, donde no no, puede resolver los propios. totalmente. Brasil queda muy lejos, esa frontera de Brasilia y del gobierno y de ciudades grandes. ¿Okay? Y además tiene demasiados problemas Brasil con Bolsonaro y sin él también. ¿Cuál es la opción militar? ¿De dónde Como vas a te sacar esos dije, militares? bueno, tiene que hacer unas fuerzas de coalición, obligatoriamente. Acuérdate, cuando yo te digo fuerzas de coalición, no significa que yo me voy a traer 5.000 soldados colombianos y 5.000 soldados brasileños. La fuerza de coalición, pues yo le puedo pedir a Colombia 1.000 enfermeros y a Brasil 500 guardias de seguridad. Y ya eso es una fuerza de coalición. El trabajo lo hace Estados Unidos. Ahora, como te dije, Estados Unidos no necesita utilizar el territorio colombiano o el territorio brasileño Pero ¿por qué tú para hacer el insistes en trabajo. que Estados Unidos va a mandar un ejército de fuerza a Venezuela? Tú que eres que trabajaste con US Army, ¿por qué insistes en eso si en el fondo debes saber que hasta ahora eso no es cierto? Eso no puede ser. O yo Ok, estoy totalmente equivocado. ya va. Lo que pasa es que tú me preguntaste dos cosas. Tú me preguntaste cuáles son las soluciones. Yo te estoy presentando dos hipótesis. No, no te molestes conmigo, estoy tratando No, de no, no, yo no estoy molesto. Yo te estoy presionarte presentando dos hipótesis y las estamos estoy analizando. tratando de presionarte para conocer, ¿no? No, no, me gusta el tema porque ese tema lo domino bien, pero déjame explicarte. Esto es una hipótesis. Si sucede, ¿cómo sucedería? Estamos hablando de que Colombia ahorita no está pendiente de Venezuela porque tiene su propio problema interno, al igual que el problema económico en Brasil. ¿Okay? Si se fusiona una fuerza de coalición, obviamente que no vamos a contar con ellos. Pero es que Estados Unidos no los necesita, ni necesita el territorio de ellos. Ellos pueden entrar por el Mar Caribe cuando les dé la gana. Ahora, tú me vas a decir, es que hay que entrar por Colombia porque hay que agarrar apure, ¿no? El trancazo se tiene que dar es en la capital, donde están los malos. Y ya controlado ahí, la capital, ya lo demás está controlado. Entonces, y Lo Estados demás Unidos tiene está controlado. Los intereses del narcotráfico, del oro, a los eso hoy. intereses de la FARC y los intereses del ELN y los intereses de los radicales musulmanes, ¿quién los va a controlar desde Miraflores? ¿Y tú crees que los políticos lo van a hacer? No. Por eso está la hipótesis militar que no se descarta en ningún momento, porque la capacidad que tiene Venezuela de infiltración terrorista, eso no sale con una transición política. Ahí está, como dice un amigo de nosotros en común, el juego está trancado. Entonces, ya vendimos la hipótesis de una intervención militar que sabemos que a lo mejor no va a suceder. Por consiguiente, está la otra hipótesis de Harvard que te dice, bueno, hay que ser flexible y vamos a tener entonces que mezclar los buenos con los malos y hacer algo menos peor de lo que tenemos. Eso pudiese pasar. A mí no Entonces, puede luego pasar porque ahí están de paso los bolichicos con muchos de los de la oposición. Tienen asesores inclusive que han estado en escándalos de narcotráfico en Colombia y son asesores de Guaidó, ¿no? O sea que sí, claro que puede ser. Mucha suciedad en todas partes, ¿sí?
Bueno, nos aplican lo que le aplicaron a Mandela y le dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio aquí, nosotros nos vamos a ir y bueno, y es eso o nada. Entonces tú dices, no, pero es que no puede pasar. Bueno, pero es que por eso se llama dictadura científica, porque yo voy a tener mi retaguardia, yo voy a planificar como hacen muchos grandes empresarios, yo voy a hacer un negocio, pero al mismo tiempo voy a preparar ese negocio para venderlo y me sea más productivo. Entonces, si llegó el momento en que esa dictadura científica ya tiene que salir, porque le toca salir, porque ya la presión es demasiado, entonces va a utilizar ese proceso de retaguardia y decir, bueno, la salida que nosotros mismos nos planificamos para nosotros es la que vamos a usar, que bien sea cohabitación, bien sea 50 y 50, menos peor con menos peor, y bueno, y es un proceso de cambio, al igual que pasó en Cuba, cuando Cuba tenía a Fidel Castro categorizado como terrorismo, como terrorista, y se murió Fidel Castro y ya Cuba no era terrorista. Si eso sucede, un proceso de transición en Venezuela, llámese cohabitación o lo que sea, ya no se va a llamar dictadura científica, va a ser un proceso de transición democrática y por consiguiente nos las vamos a tener que calar 5, 6, 8 años más, que no sabemos si es parte también del plan de la franquicia cubana, hacer esa transición y hacernos creer que sí, las cosas van a mejorar, logramos un cambio, pero bueno, lo que hicieron fue ponerle otro nombre, hacer una rotación de chicos malos y bueno, y compraron 10 años más de prórroga. Entonces, ¿qué Pero te quiero perdona, decir con eso esto? más bien parece no una franquicia cubana, sino una franquicia del Parlamento Europeo o de Noruega, que insisten en que hay que seguir conversando y que inclusive este nuevo Consejo Nacional Electoral es un paso significativo hacia adelante, un Consejo Nacional Electoral de un gobierno que es ilegítimo, declarado por el propio presidente interino, ¿no? De una escogido por una Asamblea Nacional que también es ilegítima. Entonces tú dices, bueno, ¿qué locura es esta? Totalmente, totalmente. Pero vuelvo y te repito, ellos mismos, la dictadura científica ellos mismos van a planificar su ruta de escape. Ellos no van a permitir que te acorralen y te expulsen, porque cuando eso sucede, las reglas del juego no las tienen ellos, las tienes tú. Y sería lo ideal que yo tenga las reglas del juego y tenga el dominio y diga, no, no, tú no vas a salir así, tú vas a salir es así y en tal día, y tú vas a ir preso y tú vas a ir preso. No, Y eso no va a realmente en este juego tan humano, tan viejo como la sociedad, en este momento en Venezuela, ¿quién tiene mayor poder en esas reglas del juego? Porque también es verdad que la narcodictadura no ha podido eliminar el gobierno interino, no ha podido sacar del juego a Guaidó, les guste o no como presidente interino, pero ahí está Guaidó. No ha podido sacar del juego a una Asamblea Nacional legítima, aunque ellos consideren que no es legítima, pero que está reconocida por 60 países. Es decir, tampoco es que la oposición está totalmente pisada y hundida. Lo que pasa es que Sí. es un mal necesario. Tienes que tener para no llamarte, acuérdate que esta franquicia cubana es una dictadura disfrazada de socialismo y le Bueno, ponen pero porque cualquier... es un mal necesario. En Cuba no hay partidos de oposición y no hay un gobierno. Hubo una época que se hizo un gobierno en el exilio y acabaron con él, o se acabó él, o se pelearon entre ellos, no sé, ¿no? Pero no hay un gobierno, o sea que no es necesario. Bueno, pero hacen elecciones y en Corea del Norte también hacen Hacen elecciones. elecciones entre ellos mismos, gran cosota. Exacto. Y tú ves todos los partidos contra quien compiten en Rusia también y lo llaman Partido Democrático Nueva Alternativa, pero ni un voto para ello. Entonces, acuérdate que dentro de la franquicia cubana está crear tu propia oposición, una oposición que luche en tu contra bajo tus reglas. Y eso es una oposición necesaria. Que en determinado momento tengamos que llegar bajo esa hipótesis que te hablé a un proceso de transición, esa oposición va a estar tan comprometida que no le queda otro camino que jugar al juego que nosotros le estamos jugando. Entonces, eso pudiese pasar. Tú estás diciéndome entonces, y lo estás diciendo al mundo, y se lo estás ratificando a una buena parte de los venezolanos que piensan exactamente igual, que estos 60 países democráticos, incluyendo los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? Han sido engañados por Guaidó y compañía y que ellos están haciendo el juego y que a quien están beneficiando
es a la narcotiranía. Mira, vamos a estar claros en algo, Napoleón. A Guaidó lo apoyaron esos 60 países porque los Estados Unidos les dio el apoyo. Y yo creo que es un acto burocrático en donde dicen, bueno, está bien, este señor es dictador, bueno, vamos a darle, Estados Unidos está ahí, bueno, entonces eso significa que es algo serio, vamos a nosotros también a apoyar al señor Guaidó. A pesar de la envidia y el rechazo que los europeos le tienen a los norteamericanos y al gobierno bueno, pero sea demócrata o republicano. Estados Unidos es Estados Unidos, así de sencillo. A lo mejor no les gusta Rusia, pero también hay muchos países que por ser Rusia los apoyan. ¿Dónde está? Porque de nada te sirve tener un apoyo internacional de 60 países, y eso es como tener un arma y enfrentarse a un delincuente y no usar el arma cuando te están disparando. O sea, ya tienes el estado de necesidad para hacer uso de tu arma reglamentaria y legalmente estás protegido porque no la usas. Entonces, viniste a los Estados Unidos y viniste a pedir diálogo. O sea, yo todavía no logro entender a qué vino la primera dama de Venezuela interina, ni el presidente, y lo que hicieron fue tirarse selfie y hablarle al presidente Trump en ese entonces de lo malo que estábamos, como que si ellos no lo sabían. Entonces, otra pregunta que quedó en el aire que me hiciste sobre quiénes controlan Venezuela. Mira, aquí hay un juego sumamente difícil y como franquicia, tú no quieres el pastel para ti solo y tú lo compartes. Y ese pastel que se llama Venezuela, lo compartiste con la guerrilla, con el narcotráfico, con el ELN, la FARC, con Rusia, con Irán y todo eso. ¿Y qué haces? Cuando tú compartes eso, cuando son tus socios estratégicos, para tú tocar ese negocio que se llama Venezuela, tienes que lidiar con todos los socios estratégicos, que se llama Rusia, China, Irán, otros países que a lo mejor también tienen inversión ahí, pero también estás hablando con una guerrilla que tiene años en preparación militar. No tienes un ejército conformado, porque ya vimos lo que pasó en Apuro y no quiero ni siquiera hablar de eso, pero hicieron el ridículo más ridículo del mundo. Y contar con lo que hay en Venezuela, obviamente no podemos, porque ni las policías ni las Fuerzas Armadas existen. Están totalmente desarticuladas y no tienen la capacidad operativa, táctica, intelectual, logística ni monetaria para llevar a cabo un proceso de paz. No entiendo por qué me dices eso. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, porque me preguntaste que quién realmente era el que tenía el poder en Venezuela. O sea, si ellos eran los que los tenían el poder. Y yo te estoy aclarando que la situación, ¿por qué manejamos la hipótesis? Bueno, es un poder compartido. Es un poder compartido. Porque en un negocio, cuando tú no tienes el músculo financiero, tú vendes acciones. Y eso fue lo que hicieron en Venezuela, vender acciones. Mire, FARC, yo te voy a vender las acciones allí en el Guri. ¿Cuál es entonces la salida que tú ves? ¿Cuál es la salida que tú crees que debería hacerse? Mira, yo creo por lo que critica, diciendo, bueno, pero es que tú te la pasas hablando con tus invitados por muy talentosos que sean, pero no dicen cómo salir, qué es lo que hay que hacer. Claro. Bueno, y yo creo que las opciones que se están presentando ahorita. Uno de vez en cuando lo dice. ¿Y cómo dicen eso? Se va a enterar el gobierno y no sé qué cuento. Bueno, tú dices tu punto de vista, que no necesariamente es lo que piensa el gobierno interino. ¿Cuál es para ti la salida? ¿Cómo se resquebraja el poder de esta franquicia cubana en Venezuela? Bueno, no se resquebraja solamente con aprender lo que es la ingeniería social, porque cuando llegamos al punto de lo que yo llamo cierre de ciclo de adoctrinamiento, ya no tienes salida, ya tienes un cáncer totalmente avanzado y lo que te toca es morir, así de sencillo. Sin embargo, la salida que yo estoy viendo no es totalmente, pero... Entonces me está diciendo que no hay salida. No es la salida que nosotros deseamos que suceda, Napoleón, porque a eso es lo que iba. Yo puedo desear y querer y ver y visualizar y ponerlo en oración, cadena de oración y todo eso es la salida que yo deseo, pero no va a suceder así, eso es una realidad. Entonces las dos opciones que tenemos, las dos hipótesis es la intervención militar, que no va a suceder, obviamente, porque la guerra cuesta muchísimo dinero y va a haber mucho daño colateral, y Venezuela se preparó bajo esa guerra asimétrica para enfrentar un escenario como este. Pero por el otro lado estamos viendo ahorita ciertos cambios
que no nos gustan porque es un CNE corrupto, que es una cohabitación, de que van, pero a lo mejor esa va a ser la única salida que ellos mismos nos van a dejar. Entonces, a lo mejor Estados Unidos, como al animal acorralado, le tienes que dejar una salida para que escape, pero esa escapada que va a tener el régimen no va a ser una escapada para perseguirlo, va a ser una escapada para dejarlo ir. Estados Unidos es el primero que dijo, y Guaidó es el primero que dijo, que no está de acuerdo con ese CNE, que eso es ilegal, ¿okay? Que no van a aceptar entonces a ese CNE. O sea que por lo visto, esa jugada no está aceptada ni por el gobierno interino en la voz de Guaidó, ni por los Estados Unidos, que ya dieron su punto de vista. Ok, entonces Guaidó, tú me estás diciendo que Guaidó todavía está esperando que Maduro renuncie, el cese de usurpación. Está esperando Guaidó porque nunca en mi vida... Porque es que yo no lo entiendo, o sea, eso tampoco va a suceder. Entonces, como te dije al principio, los procesos de resolución en conflicto a veces tienen opciones que no nos gustan, que no son yo personalmente no la quiero. Yo quiero que todos vayan ajustados a la ley y que sea como debe ser, como un buen vas a pagar por tus delitos y todo eso, pero yo no creo que eso vaya a suceder. La única potestad que existe o la única entidad que existe en el mundo para tomar una decisión y hacer eso, que eso suceda, es Estados Unidos, y yo no creo que Estados Unidos, bajo este gobierno, vaya a tomar esa decisión. ¿Cuál es la salida? ¿Qué harías tú si eres Guaidó y tienes dominio de tu posición, tiene fuerza en el G4? Mira, Guaidó tuvo la oportunidad y la dejó ir. No, ¿qué harías ahora? Ahorita Guaidó ya no manda, así lo veo yo. Guaidó lo que tiene es que hacer caso a lo que le digan y bueno, y buscar la mejor resolución y ya con salir de lo que hay ahorita y tener un gobierno menos peor, ya es ganancia para él. Aunque no nos guste, aunque suene a loco, aunque me diga, Eduardo está diciendo unas locuras ahora, en los procesos de resolución de conflicto, donde metes la política, no se mezcla con las acciones militares. Y aunque nosotros querramos tomar acciones militares y resetear ese país y llevarnos a los que son tanto del Estado como de la oposición a la justicia, eso no va a suceder. Pero entonces tenemos que tomar otra decisión, porque si no la tomamos, van a seguir 40 años más y el pueblo sigue sufriendo y sigue emigrando y Estados Unidos recargándose de más venezolanos y otros países también. Entonces hay que hacer algo. Entonces, si la dictadura científica a través de la franquicia cubana, su salida la planificó y la programó para que sea el menos peor en un proceso de cohabitación y de transición, a lo mejor por ahí fue que nos llevaron. Ok, entonces ya has aclarado que los apátridas de Miraflores y de Fuerte Tiuna ya cumplieron, ¿no?, con las diferentes etapas de la franquicia cubana. Es decir, que no tenemos salida aparentemente. Nos salen 40 años o más, ¿no? Posiblemente. ¿Qué hacer? Buena pregunta. ¿Qué hacer? Los que tenían la respuesta para esa pregunta no lo hicieron. Ahora, ¿por qué me preguntas a mí qué hacer? O sea, yo tenía la respuesta también, pero si ellos no hicieron esa respuesta, no tomaron la determinación, es too late. I'm sorry for you. Pero por otro lado dices que tienes esperanza. Tú me estás quitando todas las esperanzas a mí. Bueno, pero es que no hay que perder las esperanzas porque no sabemos si fíjate lo que pasó en El Salvador después de 30 años de lucha, lo lograron y bueno, y tienen un presidente que es medio con un pasado comunistoide y todo eso, pero lo está haciendo bien. No sabemos si es un proceso de luna de miel, pero ¿y por qué no pudiese pasar en Venezuela? Yo quiero que suceda en Venezuela y yo tengo que enfocarme y tengo que decirle a todos los venezolanos, enfóquense en que esto sí podemos salir de esto, porque si no, entonces vamos a ver una ola de suicidio en Venezuela. Bueno, nos fregamos a construir balsas entonces para irnos para Estados Unidos. Ya la están construyendo, las balsas ya están construidas. Bueno, ya estamos viendo en Trinidad. Se están gastando ¿cómo se llama? Las chancletas se están gastando en la frontera. Bueno, ya llegaron al Río Grande. En las últimas horas salió una noticia de un grupo de venezolanos que cruzaron el Río Grande. Claro. Y la gente no entiende que para el régimen que se vaya el 70% de los venezolanos del país es mejor, no les importa.
porque ellos con 30% de la población viven tranquilos y se perpetúan y hacen y deshacen como a ellos les da la gana. No les importa Entonces, para nada el venezolano. la pregunta o una de las preguntas iniciales es, ¿tiene futuro la democracia en el mundo, no solamente en América Latina, ¿no? Tal y como están los cambios y eso que se llama revolución tecnológica, que realmente es una revolución, porque si la revolución son los cambios dramáticos, ¿no? ¿Qué más cambio dramático desde la revolución industrial que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y si a eso le agregas el coronavirus, ¿no? Que está cambiando todavía más rápidamente a la gente, entre los cambios radicales y o rápidos de la revolución tecnológica, de la desinformación total, porque si alguna vez hemos estado desinformados es ahora, ¿okay? Entonces, que cada quien se mete en una burbuja para escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Y no oye la versión o los puntos de vista equivocados o no de los que no piensan como uno. ¿Cómo tiene futuro la democracia? Y si la tiene, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cuál sería la franquicia democrática? Yo creo que la democracia actual tiene que transformarse, tiene que morir y crear una nueva. Porque si no hay una mutación de la democracia que estamos viendo ahorita, que está utilizando las mismas herramientas para combatir a un enemigo viejo, no vamos a lograr conservar la democracia. Entonces tenemos que crear la democracia del siglo XXI o la democracia científica para poder enseñarle a la gente a cómo defender las democracias, a cómo preservarlas y a cómo no dejarnos infiltrar por todas estas tendencias antidemocráticas que existen en el mundo. Hasta que nosotros no procesemos eso, no entendamos a nuestro enemigo, porque para resolver un problema, primero necesitamos entenderlo. Y no entendamos cómo la ingeniería social influye directamente en cada uno de los ciudadanos en el mundo, no vamos a entender la naturaleza del problema. Yo creo que eso es una reflexión que todos nos tenemos que llevar a la casa, Napoleón. Bueno, Eduardo, de verdad que muchísimas gracias. Muy Gracias a interesante, ti. como siempre, cada vez que conversamos. ¿Ok? Ya lo saben, es Eduardo Hurtado, el autor de La franquicia cubana. Es un veterano de US Army. Es asesor de seguridad estratégica. Bueno, yo debería, aunque ya te despedí, ¿no? De preguntarte como asesor estratégico, ¿qué le recomendarías a Guaidó? Wow. Yo creo que se tiene que rodear con gente competente, gente comprometida, gente honesta. Yo creo que eso ya se lo han dicho muchísimas veces. Le han dicho también que se desligue, pero yo no creo que pueda. Yo creo que está sumamente comprometido, está atado a esa cúpula que lo tiene ahí preso y ahora es víctima de su propio invento. Pero entre su gente hay gente muy talentosa. ¿Por qué generalizas tanto? Bueno, el talento hay, pero talento ¿Verdad? nacional. Tienes que buscar gente fresca, gente nueva, gente que no esté comprometida y que realmente quiera Venezuela y no quiera un negocio o un enchufe. ¿Y Yo por qué creo los que estrategas cubanos son más inteligentes, según te entiendo, y mucho más que los estrategas norteamericanos o los europeos? Porque yo supongo que el gobierno interino también buscará el asesoramiento, no solamente de Estados Unidos, sino de grandes estrategas europeos. Porque lo que pasa, aparentemente son mucho más brillantes, ¿no? O es que la democracia está tan débil que no puede hacer otra cosa que lo que hacen. Lo que pasa es que la burocracia ahí también debilita el proceso, ¿no? Porque un organismo como la DEA, para poder ejecutar un procedimiento de gran magnitud contra un narcotráfico, necesita aprobaciones, necesita presupuesto y todo eso. Mientras el bandido, el que tiene el músculo financiero de cuatrillones de dólares y eso, no va a tener esa burocracia para tratar de romper esas barreras. Eso es como el dilema del porte de arma, y el ciudadano de bien que tiene un arma y tiene un porte y hace uso de su arma en un estado de necesidad va preso porque la ley lo lleva a la justicia.
Pero entonces el ciudadano que es malandro, el que no tiene, tiene problemas con la ley, no tiene porte de arma y no le importa un carrizo, él va a hacer uso de su arma cuando le dé la gana. Entonces son los dos mismos escenarios. La gente o los organismos internacionales que pueden hacer algo, desafortunadamente la burocracia los para en el camino. Mientras que el crimen organizado son muy organizados y están por eso se llama dictadura científica, porque todo lo planifican y si algo tienen es tiempo y paciencia para desarrollar sus planes estratégicos. Y además de que es una red global que tienen el mismo fin, que es una alianza estratégica para delinquir. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Napoleón. Nos vemos. Sí, hasta luego.